¿Sabían entonces que hay un evento específico que apunta qué tan cerca está el cierre de gracia? Bueno, esto va a ser un estudio, va a ser hecho en diferentes partes, pero la profecía se encuentra en Daniel 11. Ahí vamos a estar concentrados en esta serie. Y repito, no voy a terminar esta serie hoy, es extenso, pero informativo. Daniel capítulo número 11. Antes de entrar en el capítulo 11, si ustedes en su casa pueden empezar del capítulo 9, 10, va a ver que hay una ocasión en que Daniel está perturbado porque no entiende o no puede comprender lo que ha visto en visión. Entonces, aquí en Daniel capítulo 11, no es una visión, sino que Gabriel va a explicar lo que Daniel no entendió. Y cuando él explica lo que no entendió, viene con significados literales. No viene con simbología. ¿Se acuerdan cuando él vio la imagen? ¿Verdad? Tenía metales diferentes, ¿verdad? Pero después recibió la interpretación literal. ¿Se acuerdan de las 4 veces que Daniel también vio? Habían también simbología, pero después vino Gabriel y dio su significado literal. Así también Gabriel en el capítulo 10, 11 está haciendo lo mismo. Está dando la interpretación literal de lo que Daniel no podía comprender. Entonces empecemos a leer Daniel 11:1. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Aquí vemos la lista de los reyes. El primero era Ciro el Grande, Cambises y Bardía. Pero notemos que Bardía no dilató ni siquiera un año. Murió muy pronto él. Fue asesinado por Aristócratas el persa. Pero después, ¿cuál es el cuarto que sale ahí? Darío el Grande. Perdón, el tercero. Repitiendo, Bardía no se cuenta porque terminó una vida muy corta en su reinado. Pero el cuarto habla esto. Y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿Quién es este rey? Que fue más fuerte y más rico que todos los anteriores. Artajerjes o Jerjes, el rey de Persia. Miremos una descripción de Jerjes el primero. Dice, Jerjes el primero, también conocido como Jerjes el Grande, Xerxes o Asuero. Tal y como aparecen en los relatos de la Biblia, se desconoce su lugar de nacimiento exacto. Se sabe que debió ser aproximadamente sobre el año 519 antes de Cristo, falleciendo en el año 465 antes de Cristo en Susa. Reinó como quinto rey del imperio aquemenida. Su madre Atosa era la hija del rey Ciro II el Grande, mientras que su padre fue el rey Darío I. Fue rey Aqueménida de Persia y con él se inició la terrible decadencia del imperio persa en favor de Atenas. A la muerte de Darío, Jerjes intentará apaciguar el imperio primero pacificando la zona de Egipto o socavando revueltas de Babilonia. Sigue diciendo, enemigo indiscutible de los griegos. Jerjes siempre tuvo en mente vengar la muerte de su padre
el rey Darío I en la batalla de Maratón de manos de los griegos, batalla perteneciente a la Primera Guerra Médica, por lo que se empleó a lo largo de toda su vida a luchar contra los griegos. ¿Acaso no fue esa la descripción en Daniel? Sí. ¿Qué decía el versículo? El versículo número 2. ¿El cuarto qué? El cuarto, o sea, es grande y rico, dice. ¿Y qué hará él? Grande y rico. Se levantará contra el reino de Grecia. Se levantará contra el reino de Grecia. ¿Y la historia prueba eso? ¿Lo que acabamos de leer? Sí. Así es. Sigamos leyendo el versículo número 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso, su dominio será grande. Entonces, ¿qué reino sucederá después de Persa? Si Artajerjes inició guerra contra quién? Grecia. ¿Qué reino sigue? Grecia. Grecia. ¿Y cuál es ese rey que se describe aquí? ¿Cuál es, a ver los que tal vez les gusta la historia, cuál fue ese rey poderoso de Grecia? El rey de... Bueno, vamos a ver una descripción en el capítulo número 8 de Daniel. 8, versículo 20. Vamos a ver una descripción un poco distinta. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Meda y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Entonces, ¿cuál es ese rey primero de ese poder de Grecia? Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Bueno, es más reconocido. Ajá. Ese era el fuerte y el primer rey de Grecia. ¿Y después qué sucederá después de él? A ver, 4 sucederán después de él. 4. Dice que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Sigue diciendo el versículo 5 de Daniel 11. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande. Podemos ver aquí en el mapa. Hay 4 aquí representados. Está Seleuco, que ocupa el territorio de Siria y Babilonia. Casandro, el territorio de Grecia. Lisímaco, el territorio de Tracia, y después incluyó Asia Menor. Ptolomeo toma Egipto. Lisímaco vence a Casandro, pero después Casandro es vencido por Seleuco. Acuérdense, la Biblia dice que uno será más fuerte que todos, aunque no con la misma magnitud que el primer rey, o sea, Alejandro Magno. Entonces, aquí vemos, si ven en lo anaranjado, está Seleuco. Seleuco toma control donde está el área de Lisímaco y Casandro, pero Ptolomeo toma control en Egipto. Ahora, aquí es donde ahora vamos a comenzar a ver, porque se va a comenzar a leer en cuanto al rey del norte y el rey del sur. Aquí el punto céntrico, para determinar ese punto, el punto céntrico es Jerusalén. Al sur de Jerusalén queda Egipto. Al norte de Jerusalén
quedaría Siria, el lugar donde ocupó Seleuco, Siria y Babilonia, y después tomó Lisímaco y también los territorios que ocupaba Casandro. Entonces, de aquí en adelante, cuando se menciona del rey del norte y el rey del sur, se está hablando de estos dos territorios. Egipto, el rey del sur, y el norte, el lugar que ocupa Siria, que en este caso sería Seleuco. Vayamos al versículo número 6. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Ahora están las batallas entre ¿qué poderes? Del rey del norte Ajá, y del sur. el rey del sur. Ahora dice que el rey del norte, el rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que habían traído a sí mismo, su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Entonces va a haber un acuerdo entre quiénes Del rey del norte y rey del sur. y el rey del sur. Vamos a ver si esto sucedió entre estos dos territorios. Vamos a ver la historia. La alianza entre Ptolomeo. ¿Qué área ocupaba Ptolomeo? El norte. No, el sur. El sur. ¿Qué ocupaba Seleuco? El norte. Entonces, Ptolomeo, vamos a leer, la alianza entre Ptolomeo y Antíoco se selló con una boda entre Antíoco y Berenice. Berenice ahora es que viene después de Seleuco. Antíoco está al rey del norte, ¿ok? Antíoco y Berenice, hija de Ptolomeo. Entonces, aquí vemos que la hija del rey del sur es entregada para casarse con el rey del norte. Tuvieron un hijo llamado Ptolomeo Antíoco, el cual, gracias a la influencia de su gran abuelo, fue proclamado heredero. Pero tras la muerte de Filadelfo, Laodice, primera esposa de Antíoco II, madre de Seleuco Calínico y abuela de Antíoco III, desheredó a Berenice y a su hijo. Berenice llamó en su ayuda a su hermano y nuevo rey de Egipto, Ptolomeo III, Evergetes. Pero para evitar problemas, Laodice asesinó a Berenice y a su hijo. Antíoco II cayó en su conjura. Laodice colocó como herederos a sus hijos Seleuco II Calínico y Antíoco Hierax, padre y tío de Antíoco III, respectivamente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucedió? Berenice, ¿qué pasó con Berenice? Es asesinada. Laodice asesinó a Berenice. Ahora mire lo que sucede. Vemos que hace un acuerdo de paz, pero mire lo que decía el versículo número 6. Al cabo del año, de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza. Y ese es Berenice, de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, a sí mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Entonces Berenice y su hijo en realidad fueron asesinados. ¿Y qué sucede después? ¿Qué sucede después? ¿Qué hace Egipto? Egipto entrega a su hija para ser casada con el rey del norte, pero es asesinada. ¿Cómo se sentiría un padre cuando un hijo o hija es asesinada? Se molesta, ¿verdad? Mire lo que sucede en el versículo número 7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono,
y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Entonces el rey del sur se molesta. ¿Por qué? Porque su hija fue asesinada. Va y hace guerra contra el rey del norte y los vence. Y cuando vence dice que trae sus platas, sus dioses, sus imágenes, todos los trajo a Egipto. Vamos a ver si eso sucedió en la historia. Algún tiempo después, Antíoco II mandó llamar de nuevo a su corte a su primera esposa, que aprovechó la ocasión para envenenarle. A continuación hizo matar a Berenice, a su hijo, que era el pretendiente al trono, y a todos los miembros de la corte egipcios que habían llegado en el séquito de la reina. Ante estos hechos, Ptolomeo III, aquí va, organizó un ejército para acudir a Siria y combatir contra el nuevo rey Seleucida, Seleuco Calínico y contra su madre, para vengar de esa manera el asesinato de su hermana y su sobrino. Conquistó Siria, llegó hasta Babilonia y habría conquistado mucho más si no se hubiera tenido que volver a Egipto para socavar una sedición. Y mira lo que sucedió. Antes de emprender el regreso, saqueó el reino de Seleuco, llevándose 40,000 talentos de plata y 2,500 imágenes de los dioses, muchas de ellas pertenecientes a Egipto que habían sido robadas tras la invasión persa de Cambises II. Fue esta hazaña, la devolución de las imágenes, la que le valió el apodo de Evergetes benefactor. ¿Vemos lo que sucedió? Igualito a lo que dicen las escrituras. Entró el rey del norte y trajo las imágenes y las platas. Así lo comprueba la historia. Ahora, unos podrán decir, ¿por qué Dios está describiendo esto? Ni siquiera tiene nada que ver con el pueblo de Dios en estos momentos. ¿Por qué está describiendo estos detalles? Él quiere demostrar que él sabe él sabe el presente y el futuro y lo que va a suceder, ¿verdad? Para que sepamos que hay un Dios verdadero. Imagínense, esto fue declarado mucho antes que sucediera esto. Es para que nosotros no dudemos de su palabra, pero no quedemos ahí corto, sino también lo hace para que sepamos dónde estamos en la historia para saber que tan pronto está el cierre de gracia. Sigamos leyendo lo que sucede ahora en el versículo número 9. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán. ¿Los hijos de quién? Del rey del norte. Y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente, e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del mediodía, o sea, el sur, y saldrá y peleará con el mismo rey del norte. Y pondrá en campo gran multitud, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Vamos a ver si esto realmente sucedió. Mantuvo una guerra contra el rey de Egipto, Ptolomeo IV Filopator, conocida como Cuarta Guerra Siria. El ejército de Antíoco se presentó a las puertas de Egipto con 62,000 soldados de a pie, 6,000 jinetes y 102 elefantes, mientras que el ejército egipcio estaba formado por una falange de 20,000 egipcios, mercenarios, gálatas y tracios y 73 elefantes africanos. El encuentro decisivo se produjo en Rafia,
al sur de lo que actualmente se conoce como la Franja de Gaza, en el cual el ejército de Ptolomeo ganó la batalla. Entonces Egipto ganó esa batalla. Y mire lo que dice ahora el versículo 12. Y la multitud se ensorbecerá y elevaráse su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Aquí Ptolomeo, en vez de seguir, se enorgulleció. ¿Y sabe qué hizo? Él después, la historia dice que él fue a Palestina, controló Palestina y hasta hubo un tiempo hasta que comenzó a perseguir a los judíos. Y aquí es donde ya después él va a comenzar a decaer, porque la Biblia dice que uno de ellos será el más fuerte. Sigamos leyendo ahora el versículo número 13. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. O sea, la primera estuvo fuerte, pero fueron vencidos. Ahora viene otra vez el rey del norte, volverá a poner una campaña mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión. Pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. El rey del sur, recuérdense, invadió Palestina, ya entra en contacto con el pueblo de Dios, pero viene ahora el rey del norte y arma una campaña más grande que la primera. Pero aquí hay otro grupo que se introduce. Aquí la descripción de ese otro grupo que se introduce se hace mención como hombres turbulentos de tu pueblo. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque los hombres turbulentos de tu pueblo no se menciona como el rey del sur ni el rey del norte. Hay tres participantes aquí en esta batalla. El rey del norte, el rey del sur y los turbulentos de tu pueblo. Vamos a ver qué sucedió entre la batalla de Ptolomeo con el rey del norte, probándolo con la historia. Ptolomeo V accedió al trono cuando tenía 5 años, y durante su minoría de edad distintos regentes se hicieron cargo del gobierno. Estos no pudieron enfrentar con eficacia los ataques conjuntos de Antíoco III Megas y Filipo V de Macedonia. Y al cabo de la Quinta Guerra Siria, Egipto perdió sus territorios egeos en Asia Menor y Tracia y Celesyria. Miren cómo para los que no saben o los que no han visto esta historia. Antíoco III Megas es el rey del norte. ¿Con quién está entrando en batalla? Con Ptolomeo el V. ¿Se acuerdan que en la Biblia se hace mención de los turbulentos de tu pueblo? Aquí está ese personaje. Filipo V de Macedonia. ¿Saben a qué grupo representaba Filipo V de Macedonia? Lo que sería llegar a ser Roma. Entonces, por eso se les describe como los turbulentos de tu pueblo. Roma. Aquí ya está entrando esa tercera personaje. Y al cabo de la quinta, dice, Egipto perdió sus territorios egeos en Asia Menor y Tracia y Celesyria, incluyendo Judea. Porque recuerdan, Ptolomeo entró en Palestina, comenzó también a perseguir a los judíos y por eso aquí pierde Judea. Mira lo que sigue diciendo la historia. La situación interior del reino empeoró con el aumento de las rebeliones nativas que llegaron a su punto álgido en la Tebaida, donde se estableció incluso una efímera dinastía indígena.
desde 205 hasta 186. La monarquía reprimió las revueltas con contundencia, pero también intentó un acercamiento a los nativos a través del clero, como se refleja en la coronación de Ptolomeo V Epífanes, el Dios que se manifiesta. Eso se conocía a él también. Mediante el antiguo rito egipcio y la promulgación del decreto de Menfis, recogido en la piedra de Rosetta. Mire lo que sucedió con Ptolomeo V. Ptolomeo V Epífanes fue rey de Egipto desde los 5 años. Pertenece a la dinastía ptolomeica. Fue el último de los grandes reyes lágidas. Tras él, las luchas dinastías civiles, junto al intervencionismo romano, caracterizaron el debilitamiento de la dinastía ptolomaica. Los reyes Antíoco III el Grande de la dinastía Seleucida, o sea, el rey del norte, y Filipo V de Macedonia declararon la guerra. Acudió Egipto a Roma en su ayuda, pero esta intervención fue nefasta para el futuro del reino egipto. O sea, cuando cayó Egipto, ¿por qué fue nefasta? Porque Roma no les entregó todo a lo que le pertenecía a Egipto. Y ahí están los tres. Rey del norte, Roma y Egipto. Pero aquí cae Egipto. O sea, no como un poder, pero ya no es dominante. Los que quedan dominantes aún es el rey del norte. Uno de ellos será fuerte que otros. Pero aquí ahora está Roma. Está Roma en juego. Mire lo que dice ahora el versículo número 16. Y el que vendrá contra él, o sea, los turbulentos de tu pueblo, que representa a Roma, él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Aquí están descripciones de Roma. Entonces, en ese tiempo cae Egipto y entra Roma. Entra Roma. Y el rey del norte está allí juntos por un tiempo. Pero mire lo que hace este grupo turbulentos, o sea, Roma. Mire la descripción. ¿Acaso Roma no estuvo en la tierra gloriosa? Sí. ¿Cuál es esa tierra gloriosa? Parece que algunas personas no saben qué es la tierra gloriosa. ¿Cuál es esa tierra gloriosa? Jerusalén. ¿Ok? ¿Acaso Roma no estuvo en Jerusalén? ¿Acaso no controlaba esa área? ¿Acaso no fue consumida con su poder? ¿Ah? ¿Fue consumida la tierra gloriosa por Roma? Sí, en el año 70. ¿Se acuerda la profecía cuando Jesús entrando a Jerusalén dice, oh Jerusalén, Jerusalén, y que no queda piedra sobre piedra? ¿Cuál era esa profecía? Cuando Roma iba a destruir a Jerusalén en el año número 70. Ahora, otra descripción queda aquí sobre Roma. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos. ¿Acaso no hizo eso Roma? Vamos a leerlo en un momentito para comprobar que esto sí sucedió.
Pero miremos la historia. Se conoce con el nombre de guerras púnicas a la larga serie de conflictos que enfrentaron a Roma y Cartago. Durante más de un siglo, concretamente entre el 264 y el 146 a.C., la gran duración de las guerras púnicas a lo largo de 118 años no fue continuada e interrumpida en el tiempo, sino que se dividió en tres fases distintas. La primera guerra púnica, del 264 al 241, la segunda guerra púnica y la tercera guerra púnica, 149 y 146. En esta entrada vamos a ver un resumen de la guerra romano-siria que enfrentó el rey Antíoco III el Grande, soberano del Imperio Seleucida, y su aliado Aníbal Barca contra la Roma de los hermanos Escipión. Ahora, Antíoco III y Roma, una relación complicada. Antíoco III Megas, Antíoco III el Grande, para entendernos, o sea, el rey del norte, soberano del Imperio Seleucida, no era un desconocido para los romanos. De hecho, la relación de Antíoco III y Roma era bastante tensa, desde mucho antes de estallar la guerra romano-siria a causa de las alianzas de unos y otros. Por un lado, el rey Seleucida había sido aliado del rey Filipo V de Macedonia desde antes de la Segunda Guerra Macedónica, en su conflicto con el Egipto ptolomaico, y estaba totalmente en contra de la intromisión de Roma en los asuntos del Oriente griego. Al fin y al cabo, ni siquiera el rey del norte pudo contra Roma. Esto es historia. Quizás a no todos les gusta la historia, pero es Biblia. Es una profecía. Y la Biblia dice, no menosprecéis las profecías. Y repito, es por una razón, para que nosotros sepamos en qué tiempo estamos. La profecía es el reloj del tiempo. El reloj del tiempo. Para saber qué tan pronto estamos de llegar al punto A al punto B. Sigue diciendo la historia. Entre el desarrollo del conflicto entre el rey del norte, porque acuérdense que Egipto cayó. No estuvo fuerte para combatir contra el rey del norte y Roma. Y ahora queda Turquía, bueno, no Turquía, sino el rey del norte y el Roma. Esos son los dos fuertes, porque Egipto no pudo contra Roma y no pudo contra el rey del norte. Ahora estamos viendo el conflicto entre Siria y Roma. La guerra romana o romano-siria, también llamada guerra de Antíoco o guerra siria, fue el conflicto militar que tuvo lugar entre las coaliciones dirigidas por la República Romana y Antíoco III el Grande, rey del Imperio Seleucida. La misma se libró en Grecia, el Mar Egeo y Asia Menor. Mire el desarrollo para llegar al fin en cuanto a estos dos conflictos. Cuando Antíoco III alcanzó el trono de Siria, continuó la política expansionista de Seleuco. Su antecesor sometió de nuevo a Pérgamo y alcanzó los confines del reino indio de Azoka, pero no pudo evitar la rebelión de Media y la derrota ante Ptolomeo IV. Aprovechando el conflicto macedónico, conquistó la mayor parte de las ciudades de Asia Menor, preparándose para tomar la Tracia. Esta actitud le llevará a enfrentarse con Filipo V de Macedonia, aliado de Roma. Las tropas romanas derrotaron a Antíoco en las Termópilas el 191 a.C., provocando la huida de Seleucida a Asia. Los romanos decidieron saltar a Asia y vencieron a Antíoco en Magnesia, imponiendo unas duras condiciones al perdedor. Siria inicia su etapa de decadencia. Entonces ya el rey del norte, por Roma, que era muy fuerte,
comienza a decaer. Y ahora, llegando a este versículo, y estamos ya a punto de terminar, una descripción más de Roma. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. ¿Acaso hizo esto Roma? ¿Puso cobrador de tributos al pueblo? Lucas, capítulo 2, el versículo 1, nos deja saber que sí sucedió esto. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Hasta aquí llegamos. Repito, esta es una serie de las profecías, porque el fin es para saber cuándo termina el tiempo de gracia. Vemos cómo la palabra de Dios es fiel. Estos reinos, antes que se levantasen, él ya lo había dicho. Y no solamente dicho qué reino iba a levantarse, sino qué iba a suceder entre estos reinos. Que uno daría a su hija, que harían un paz, un acuerdo, que uno de ellos sería más fuerte que el otro. Y después entraría Roma, y Roma entraría y llegaría a un poder que sería más fuerte que el rey del sur y después más fuerte que el rey del norte. Y que iba a entrar uno que iba a cobrar o poner tributos. Estas son características que fueron cumplidas y aquí se prueba la palabra fiel de Dios. ¿Saben? ¿Se acuerdan cuando Jesús les dio una señal a Israel, al pueblo judío? ¿Cuál señal era ese para saber que Jerusalén iba a ser destruido? Y cuando iba a llegar la invasión, Cuando vieran la abominación que fue predicha por Daniel, estar en el lugar santo, de Jerusalén, tenían que huir. Entonces, cuando ellos vieron en el año número 67, ver a Roma, el ejército completamente rodear a Jerusalén, los cristianos huyeron, pero los que no aceptaron a Cristo se quedaron. Y cuando vieron a Roma retirarse, los judíos agarraron valor y dijeron, ahora vamos nosotros tras ellos. Y fueron, pero los cristianos huyeron. Y 3 años después, Roma otra vez sitió a Jerusalén y allí los judíos otra vez, esto se va a repetir, vamos a ganar otra vez porque somos pueblo de Dios, pero habían rechazado a Cristo como el Hijo. ¿Y qué sucedió? Miles y miles de judíos murieron en esa invasión de Roma que sucedió en el año número 70. ¿Por qué? Por haber rechazado a Cristo y por haber rechazado las profecías. No cometamos nosotros ese mismo error. Se dio esta mañana en la escuela sabática, no pensemos que somos mejores que los otros. Eso se dijo. Pero eso también debe incluir de poner atención a lo que dice el Espíritu a las iglesias. ¿A través de qué? De las profecías.